amplificadores Tarrant. Primero les voy a dar un pequeño, algo que la gente pensaba de los amplificadores Tarrant y lo que ahora son hoy en día. Antes se decía que los amplificadores Tarrant era una línea excelente, muy buena potencia, buen rendimiento, pero que eran demasiado delicados. ¿El por qué? Porque se decía que los amplificadores Tarrant, cuando se bajaban de 11 voltios, ellos automáticamente se quemaban. Entonces la gente ya le daba miedo comprar un amplificador que era muy costoso y que fuera que no se protegía, sino que se quemaba por una baja de voltaje dependiendo del tono de frecuencia que estuviera reproduciendo una competencia. Eso la verdad, eso ocurría con la línea de producción antigua de Tarrant. Debido a esos problemas, como lo puede tener cualquier marca, en la producción de cierta línea, ellos modificaron eso. Ahora Tarrant cuenta con una mejor tecnología que la que brindaban anteriormente. Ahora les voy a hablar de la nueva línea de ellos, que es la fuerte, que es la línea HD. Como la pueden ver en los catálogos, esa línea maneja un tamaño muy pequeño y ofrece mucho rendimiento. Las ventajas de esa línea o la nueva tecnología con que Tarrant está trabajando. Tarrant tiene dos líneas, que es la HD y la nueva que lanzaron hace poco, que todavía no se ve en el catálogo, que es la ESP, que es de procesador digital internamente. Bueno, hablaremos de la línea HD. Estos amplificadores vienen diseñados con muy buena potencia, como venía la anterior línea, muy buena potencia, excelente desempeño, buen rendimiento, pero ahora vienen que consumen menos batería, menos amperaje de lo que lo hacían las antiguas. Aparte de eso, es un amplificador de que en el tono de frecuencia que estén reproduciendo, el voltaje se llega a bajar a 10.5 voltios, el amplificador sigue sonando. Pero si el voltaje es inferior a 10.5, ejemplo, 10.3 voltios, el amplificador se clipea, entra en protección y no se quema. Pero cuando el carro vuelve a recuperar el voltaje de 10.5, que es lo mínimo, el amplificador automáticamente enciende nuevamente y empieza a reproducir su música. Mientras que con otros amplificadores comunes hay que apagar el equipo, volver a encender para que el amplificador vuelva a arranque de nuevo. Alejo, Benny, tengo una pregunta, pero básicamente cuando hablamos de montajes en carros y no hablando de un montaje profesional, estamos hablando que el carro normalmente oscila entonces entre 12 voltios a 10 voltios. O sea, lo que me estás diciendo aquí es para el montaje en un carro normal, no un carro de competencia. Sí, normal o de competencia, porque es que igualmente en un carro normal no puede haber una eficiencia de corriente dependiendo del volumen que el cliente lo tenga y qué clase de música esté reproduciendo. Como también podemos hablar de un carro de competencia que ya maneja parlantes más grandes, va a haber más consumo de batería, porque ya tienen 3-4 amplificadores que están administrando diferentes tipos de componentes. Entonces es para eso, para cuando el amplificador entre en una eficiencia de voltaje no se vaya a quemar, sino simplemente se clipea. Estuvimos haciéndole muchas pruebas a los amplificadores en Panamá, de una forma y la otra, en diferentes estados, de 11 voltios, 10.5, 12, 14, máximo 15 voltios para mejorar el rendimiento del amplificador. Y el amplificador, cuando está a un mayor voltaje, 14 voltios, el amplificador presta mayor rendimiento y menos consumo de amperios. Lo que ofrece ahora Tarrant con la línea HD es que están reduciendo mucho su diseño, el tamaño de los amplificadores, para que sean más cómodos de ubicar en cualquier parte del vehículo, sea bajo un asiento o sea en un espaldar. No pesan tanto como un amplificador. Si un amplificador común 5K, te cuesta cogerlo. Si un amplificador 8000 de Tarrant, lo puedes bastante cuentan con una tecnología de enfriamiento directo,
amplificadores, que son cuatro ventiladores internos, cuatro estator, que dos de ellos empiezan a trabajar automáticamente y se enciende el amplificador. Y los otros dos, con el amplificador, consideran la temperatura ya un poco lo normal, se activan para que los cuatro queden trabajando y mantengan la temperatura normal del amplificador y así él tenga más rendimiento. Bueno, Tarans también sacó una línea DSP, que como les decía antes es el procesador digital, es muy pequeñita, de 3000 vatios, ofrece excelente desempeño. ¿Cuál sería la referencia de esa carta? No aparece en el catálogo porque es la nueva línea que sacaron hace como un mes y medio. Lo pueden ver por la página de internet de ellos. Ya les voy a enseñar a que lo conozcan. En ese amplificador tiene un display que te muestra el estado de la batería, cuánto de ganancia lo tienes, en qué frecuencia está, qué tipo de ganancia de ball buster lo tienes activado, qué amperaje está consumiendo el amplificador. Todo te lo muestra en un dispositivo original de Pablo. Tarans también tiene, aparte de eso, una línea de high volt, alto voltaje, que son amplificadores diseñados para demasiada, como decirlo así, de muchos vatios, pero también 50.000 vatios que se utilizan para discotecas móviles, para tener un rendimiento de 2 y 3 días sonando sin parar. Ya esos amplificadores trabajan a un voltaje muy diferente al que normalmente conocemos nosotros, que es la 12-14. Esos amplificadores ya trabajan a un voltaje de 220 volts, que se tienen con mínimo 17 baterías conectadas en serie, para poder dar el amperaje y el tipo de corriente con que el amplificador trabaja. Pues aquí en el mercado de Colombia sería muy poco el cliente que tiene el amplificador de esos, porque costoso y la inversión de baterías y eso que no es también costosa, porque aparte de eso tenemos que colocarle los otros alternadores a que mantenga la carga estable de las 17 baterías. ¿Qué preguntas ustedes tienen? Mira Alejo y perdóname Mónica, nosotros aquí tenemos señalizado como con asterisco las referencias que tenemos disponibles, ¿sí? Entonces, qué bueno sería que tú nos vas diciendo allí como cuántas baterías se necesitan para cada referencia y cómo la vamos nosotros y cómo vamos argumentando nosotros al cliente el poder llevarlas, ¿me entendés? Importante que ahí cuando vayas hablando nos dices la página del manual en la que está presente para que el equipo quede en Barranquilla y en Medellín también se orienten, ¿ok? Yo esta información Argumentos de venta, por favor. Yo esta información, las pruebas que le hicimos acá, amplificadora allá en Panamá, igualmente se las voy a suministrar a cada uno para que la tengan presente, que no tengan una asesoría con un cliente, para tener en cuenta. De la línea 3000, HD 3000, el amplificador es del mismo tamaño de la DSP 3000, tiene el mismo rendimiento, la diferencia es que la DSP tiene menos consumo de batería y amperaje y que tiene la ventaja que es del procesador digital. ¿Y esa en qué página está allí, en el manual que tenés? En tus manos, ¿en qué página está esa referencia que me acabaste de mencionar? ¿De cuál? Esa que acabas de mencionar. Está en la página 62. Perfecto. Por ejemplo, La HD3000. la DSP, entonces darme como los argumentos básicos de este amplificador. ¿Por qué tenemos que vender ese amplificador? ¿Qué tiene de bueno para el consumidor como tal? Decirle, venga, usted tiene que comprar esta planta y a qué tipo de usuario la debemos definir nosotros para que el cliente como tal cuando la compre, pues en el buen sentido de la palabra, obtenga la rotación más rápida del producto, pues que no se haga quedar con ella en su estantería allí y que nosotros vamos al mes o a los 15 días y nos diga, hey, ven, no, pues yo te compré esa planta, pero mira que sigo con ella allí, no he podido venderla. Bueno, lo fundamental es para aquel cliente que busque un amplificador de alta potencia, de buen rendimiento, de bajo consumo de corriente y de bastante durabilidad en el tiempo de recorrido de trabajo que lo tengan para él. Es que por ejemplo aquí, o sea, ahí es fácil donarle porque ahí, por
un amplificador de un canal, cuando es estable a 1, a 2 y a 4 ohmios, ahí se da cuenta que un Bueno, amplificador de Taras, buena potencia. en estas líneas, les voy a explicar, manejan los amplificadores HD3000 en versión estable a 2 ohmios y en versión estable a 1 ohmio. Obviamente, en la misma caja del fabricante, el Taras especifica cuántos RMS por canal maneja cada amplificador y a cuántos ohmios estables es. Entonces, ya el vendedor tiene que saber el cliente que para qué lo necesita, cuántos bajos tiene, de cuántos RMS es y a cuántos ohmios lo va a conectar. Alejo, bacano. Lo va a conectar en Alejo, serie, no, y bacano, porque también pues Ángela lleva 10 años en el negocio y bacano los aportes que nos da. Estamos hablando de personas como Hernán, que lleva pues 1 año en el negocio, de Jaime, que lleva pues 4 meses, y Javier pues que lleva 3 meses, y muy importante lo que nos dice Ángela. Pero con esa primera referencia que tú nos estás diciendo allí, que señalas allí en el manual, esa referencia, ¿cuántas baterías necesita para funcionar? Esa primera referencia que está ahí en el catálogo y que tú me dices pues que me estás hablando de ella. Bueno, Estamos con esta. aquí la tengo, sí, la 3000, HD3000. HD3000, ¿en qué? Estable a 1 ohmio y a 2 ohmios. Consume, perdón, la pueden conectar mínimo con 2 baterías. Perfecto, o sea, primer 12 punto de voltios cada entrada, hay una. que tener 2 baterías para poder disfrutar de ese amplificador. Perfecto. Para disfrutar del mejor desempeño de su amplificador. Pues, 2 baterías de 12 voltios obviamente, de 180 amperios cada una. Al igual que toda esa información se la voy a suministrar para que lo tengan en cuenta. Perfecto. De Máximo, ¿cuántos bajos le puedo yo conectar a esa planta? Obviamente usted tiene que respetar una cosa. Si el amplificador te entrega 3500 RMS, usted puede manejar 2 bajos de 15 que te sumen a uno lo mismo, un poquitico más, pero que la configuración esté a 2 o no, eso es lo importante. O tú puedes conectar 2, 4, 6 bajos de 12 que sumándolos te den los mismos RMS y que la configuración esté a 2 o no. Y Estos amplificadores son full rango, o sea que usted lo puede aprovechar tanto para mover bajos como si lo quisiera poner a mover medios en estado monofónico. Perfecto, muy bien. ¿Qué más nos dirías de ese amplificador entonces? Bueno, el amplificador como tal, como les decía antes, excelente desempeño, muy buen rendimiento, incluso Taras en sus especificaciones técnicas dice que el amplificador da 3500 RMS, pero cuando en las pruebas que nosotros hicimos, en las pruebas Pico, nos ofreció mucho más, 4300, dependiendo pues el tono de frecuencia que estuviera reproduciendo. Si uno lleva eso a vatios PMPO, ¿cuánto puede decir de potencia a pico? Más o menos 11.000, 8.000 vatios. Perfecto, listo. ¿Qué referencia sigue ahí que nos puedas hablar de las que están señaladas con Bueno, asterisco? las señaladas, la HD8000, Ajá, que sigue aquí al lado de ella, sí. 8000, Ujú. es un amplificador también de excelente desempeño, de muy buena potencia también. Es un amplificador que obviamente el de 8000, el de 6500, hay que tener cuidado del momento de la conexión o de la configuración, porque es un amplificador hay que aprender que es un amplificador delicado, es engañoso. ¿En qué sentido? Que nosotros hicimos las pruebas con él y no nos dio los 8000, sino que nos dio los 11.500 RMS a un ohmio. Entonces, tanto el instalador como el vendedor tiene que tener en cuenta eso. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, se guían es por lo que dice La especificación. no, por los bajos, que yo tengo 4 ohmios y me suban 8000 y los conectan a un ohmio y de pronto en un pico, un cierto pico de un tono de frecuencia, se pueden tirar los bajos dependiendo de la configuración que hagan. Entonces, ese amplificador es muy bueno, lo que tienen que tener en cuenta es la configuración que lo vayan a conectar. O sea, vos lo que recomendás básicamente siempre es que le hagamos conexiones a esos Tarams, ir un poquito más allá con la potencia Exacto, RMS que tener tienen en los cuenta bajos. eso, que el Porque en amplificador- un pico de frecuencia que tenga la canción como tal, si yo lo tiro muy pegadito a la frecuencia que tiene la planta,